Imanaya Mashiku, yo soy el Kashimiku o el morfema K y soy parte de una gran familia, la oración en Quichua o Quichuapi Yuyay. Hoy te contaré cómo es que se forma esta oración y cómo mi gran familia se reúne para eso. Antes de contarte esta historia, me gustaría avisarte que te diré todo, tanto en castellano como en quichua, para que puedas desarrollar más tu vocabulario mágico. Para empezar, debo presentarte a mis tíos, los pronombres personales, o Shutipa Ratikuna. Ellos son Ñuka, Kan, Pai, Ñukanchik, Kankuna, Paikuna. ¿Te digo un dato chévere? En quichua usamos Pai para decir él o ella. ¿Ves? Es más fácil. Ahora te presentaré a las primas de mis tíos. Ellas son las marcas de persona. Ellos se llevan muy bien y siempre andan juntos. Ñuka siempre va con ni. Kan con inki. Pai con n. Ñukanchik con inchik. Kankuna con inkichik. Y Paikuna con unkuna. Ahora te cuento la historia. Un día, mis tíos, los pronombres, quisieron llevar a las marcas de persona a un paseo, pero les dijeron: tienes que vestirte elegante para ir al paseo. Entonces, las marcas de persona se iban a poner un verbo, o imachik, porque era lo más elegante para ellas. Pero tenían que sacar la etiqueta que todos los verbos tenían. Es decir, todo verbo en quichua termina en na. Y para ponerse un verbo o imachik, tienen que sacar la raíz del verbo o quitarle esta etiquetita. Por ejemplo, el verbo yanuna, que significa cocinar, quitándole su etiquetita, quedaría como llano. El verbo pugyana, que significa jugar, quitándole su etiquetita, quedaría como pugya. Y de este modo, nuestras amiguitas, las marcas de persona, podrán ponerse elegantes para salir de paseo con mis tíos los pronombres. Y puedes hacer este procedimiento con todos los verbos. Y así pondrás elegantes a tus marcas de persona. Por ejemplo, con el verbo pugyana o jugar, le quitamos la etiquetita y quedarían más o menos así: Ñuka pugyani, Kan pugyanki, Pai pugyan, Ñukanchik pugyanchik, Kankuna pugyankichik, Paikuna pugyankuna. ¿Qué significa? Yo juego, tú juegas, él o ella juegan, nosotros jugamos, ustedes juegan, ellos o ellas juegan. Y yo, que soy un morfema que reafirma el pronombre, voy aquí. En otra historia te contaré mi función. Ahora sí, todos juntos nos vamos de paseo. Y así, con un paseo elegante, nace la oración básica en la lengua quichua, con un pronombre al inicio, el morfema que reafirma el pronombre, un verbo sin su etiqueta y una marca de persona. Por eso, si quieres una oración en quichua crear, el pronombre más el morfema K primero debes colocar, luego la raíz del verbo sacar y la marca de persona al final de la raíz pondrás. Y así, sin mucho trabajar, una oración corta podrás formar. Gracias por tu atención, Mashiku. Espero verte en otra historia. ¡Adiós!